Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos las historias que nos conmueven, nos inspiran y a veces nos dejan sin aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que, como la vida misma, promete ser una montaña rusa de emociones. Prepárense porque vamos a hablar de una noche que comenzó como un sueño para una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir, pero que lamentablemente terminó en llanto. Sí, ese es el título que le daremos a nuestra conversación de hoy, y les aseguro que hay mucho más detrás de esas palabras de lo que uno podría imaginar a simple vista. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Comencemos. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente tras su aclamado papel en Erkenci, nos ha cautivado con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Su carrera ha estado marcada por éxitos rotundos, tanto en televisión como en cine, y sus relaciones personales, como suele suceder con las figuras públicas, han sido objeto de constante atención y especulación mediática. Pero hoy, no vamos a hablar de chismes vacíos o de rumores infundados, sino de un episodio específico que ha salido a la luz y que pinta un cuadro mucho más complejo y humano de lo que podríamos pensar, ofreciéndonos una ventana a las fragilidades que incluso las estrellas más radiantes experimentan. La historia gira en torno a un evento que, por las circunstancias que se desarrollaron, se convirtió en una experiencia agridulce, un cóctel de emociones difíciles de procesar. Imaginen la escena, una celebración, un momento especial, quizás un aniversario importante o una fiesta de cumpleaños, rodeada de personas queridas, amigos y colegas, y de repente, las luces del escenario, o mejor dicho, las luces de la alegría y la expectativa, se empañan con lágrimas. ¿Qué pudo haber sucedido para que un momento tan potencialmente feliz se transformara en un torrente de tristeza, en un quiebre emocional visible ante quienes la rodeaban y posteriormente ante el público? Los detalles que se han filtrado, y que por supuesto tomamos con la cautela que merece la información que no proviene directamente de la fuente principal, apuntan a una situación personal delicada, una que puso a prueba la fortaleza de Demet y la hizo enfrentar una realidad dolorosa en medio de lo que debería haber sido una noche de puro regocijo y celebración. Se habla con insistencia, y a través de diversas fuentes dentro de la industria y círculos cercanos, de una ruptura sentimental, de un momento de profunda decepción en el ámbito amoroso, justo cuando quizás menos lo esperaba. Es fácil idealizar a las celebridades, pensar que sus vidas son una sucesión de momentos perfectos, de éxitos constantes y que están inmunes a las tribulaciones que todos nosotros, en nuestra vida cotidiana, enfrentamos. Pero la verdad es que detrás de los flashes, de las alfombras rojas y de los personajes que interpretan en pantalla, hay personas con corazones sensibles, con miedos, con vulnerabilidades y con la misma capacidad de sufrir y de sentirse abatidos como cualquiera de nosotros. Y en este caso particular, la fuente de ese dolor, de esa decepción profunda, parece haber sido alguien cercano, alguien en quien depositaba confianza, afecto y esperanzas, alguien cuya presencia era fundamental en ese momento. Lo que hace que esta historia sea tan intrigante y conmovedora no es solo el hecho de que una figura pública, admirada por millones, esté pasando por un mal momento, sino la forma en que esto se desarrolla públicamente, la manera en que su intimidad se convierte, de forma involuntaria, en noticia. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles más mínimos de la vida de sus estrellas, a cualquier movimiento que pueda generar interés, recogieron el incidente con avidez. Las imágenes de Demet con los ojos llenos de lágrimas, capturadas por los paparazzi o por cámaras presentes en el evento, se volvieron virales en cuestión de horas, circulando por todas las redes sociales y plataformas de noticias. Esto, por supuesto, desató una ola masiva de comentarios, un torrente de apoyo incondicional por parte de sus seguidores más fieles, quienes expresaron su solidaridad y enviaron mensajes de fuerza, pero también, como no podía ser de otra manera en el siempre polarizado mundo de la opinión pública, generó especulaciones, juicios y, lamentablemente, críticas por parte de quienes no comprenden la fragilidad humana o que prefieren enfocarse en lo negativo. Piensen por un momento en la presión que debe significar vivir bajo un escrutinio constante con cada paso, cada declaración, cada gesto siendo analizado y juzgado por una audiencia global. Para Demet, esa noche que seguramente había planificado con ilusión, que esperaba que fuera un cúmulo de alegría y celebración, se vio empañada de repente por una realidad inesperada y dolorosa. No podemos imaginar la compleja mezcla de emociones que debió experimentar en ese instante, la vergüenza, la tristeza profunda, la decepción punzante, la impotencia ante la situación,
todo amalgamado en un mismo momento, sintiendo que el mundo entero la observaba mientras su mundo interior se desmoronaba. La aparente perfección que proyecta en su carrera choca frontalmente con esta imagen de vulnerabilidad, creando un contraste que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la realidad que esconde. Es fundamental recordar, y este es un punto crucial que a menudo se olvida en la vorágine mediática, que aunque su profesión la expone al ojo público de manera constante, su vida privada sigue siendo suya, un santuario personal que merece ser respetado. Y el derecho a sentir, a llorar, a procesar el dolor, a cometer errores, es universal e inalienable. Lo que quizás algunos medios de comunicación o ciertos individuos no consideraron, o deliberadamente ignoraron, es el impacto devastador que este tipo de exposición pública puede tener en una persona que ya está sufriendo. Ver su tristeza, su momento de quiebre convertido en noticia, en tema de conversación para miles, incluso millones, de personas que no conocen la profundidad de su dolor, debió ser una carga adicional, una afrenta a su intimidad en un momento de fragilidad extrema. Los detalles específicos sobre quién fue la causa exacta de su llanto, la naturaleza precisa de la ruptura o la circunstancia que desencadenó esa profunda tristeza, se mantienen en un segundo plano, envueltos en el misterio y la especulación. Lo que realmente resalta y permanece es la vulnerabilidad que Demet, a pesar de su estatus de estrella, no tuvo más remedio que mostrar, y la fuerza que a pesar de todo, se intuye en su persona. Porque superar un momento de tal magnitud, levantarse de esa caída emocional y seguir brillando en su carrera, enfrentando las cámaras y los escenarios con la misma profesionalidad y energía, requiere una resiliencia admirable, una fortaleza interior que va más allá de la actuación. Este evento, más allá de ser un simple chisme sobre una celebridad, nos invita a una profunda reflexión sobre varios aspectos interconectados de nuestra sociedad y de la experiencia humana. Primero, nos confronta con la delgada y a menudo difusa línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades. Hasta dónde llega nuestro derecho como público a opinar, a juzgar o a especular sobre sus asuntos más personales, sobre sus relaciones, sobre sus desamores. Esta frontera invisible es un terreno resbaladizo que a menudo traspasamos sin darnos cuenta. Segundo, y quizás el punto más importante, es la necesidad imperante de cultivar la empatía. ¿Podemos siquiera imaginar cómo nos sentiríamos si nuestros momentos más privados y dolorosos, nuestras rupturas, nuestras decepciones más profundas, fueran expuestas al escrutinio público, analizadas y debatidas por personas que no nos conocen, que no entienden la complejidad de nuestras emociones? Por muy famosos que seamos, por mucho que nuestro rostro sea conocido, seguimos siendo seres humanos con sentimientos, con fragilidades y con la necesidad de privacidad y comprensión. Y tercero, este episodio nos habla directamente de la resiliencia humana. Las historias de éxito, de triunfos espectaculares, a menudo ocultan en el trasfondo momentos de fracaso, de dolor, de adversidad. La verdadera medida de una persona no se encuentra en su capacidad de no caer, sino en su habilidad para levantarse después de una caída, para aprender de las experiencias difíciles, para procesar el dolor y para seguir adelante con la frente en alto. La capacidad de recuperarse de un tropiezo, de transformar el sufrimiento en aprendizaje y de reconfigurar el camino, es lo que realmente define la fortaleza de un individuo. Demet Özdemir ha demostrado a lo largo de su carrera un gran profesionalismo, una dedicación inquebrantable y un talento excepcional, y este episodio, aunque doloroso y expuesto públicamente, no ha logrado empañar su talento ni su proyección futura. Es muy posible que esta experiencia, por dura que haya sido en el momento, le haya proporcionado a Demet una mayor fortaleza interna, una armadura emocional más robusta. Quizás la ha hecho más consciente de sus propias necesidades emocionales, de la importancia vital de rodearse de personas que realmente la apoyen de manera incondicional, que la comprendan en sus momentos de debilidad y que celebren sus triunfos sin envidias ni juicios. Y para nosotros como espectadores, como seguidores de su carrera y de su vida pública, nos recuerda una vez más que detrás de cada rostro famoso, detrás de cada sonrisa en la pantalla, hay una historia humana compleja, tejida de altibajos, de sueños cumplidos con esfuerzo y sacrificio, y a veces de noches que a pesar de haber comenzado con la promesa de la felicidad, terminan en un torrente de llanto. La manera en que gestionó ese momento de crisis, la compostura que intentó mantener, y cómo ha continuado con su vida y su carrera desde entonces, es lo que verdaderamente nos dice de su carácter y de su entereza. Y si bien es natural sentir curiosidad ante las vidas de las personas que admiramos, es fundamental que abordemos esa curiosidad con el máximo respeto, con compasión y con una dosis saludable de prudencia. No somos quienes para juzgar sus decisiones, sus sentimientos o la forma en que elige vivir su vida privada y procesar su dolor.
Lo que sí podemos hacer, y es lo que realmente importa, es admirar su talento artístico, apoyarla en su carrera profesional, enviarle energías positivas y reconocer su humanidad. En definitiva, la noche de ensueño terminada en llanto de Demet Özdemir, como hemos decidido titularla, es un recordatorio poderoso y conmovedor de que la vida, incluso para las estrellas más deslumbrantes, está intrínsecamente tejida de contrastes. De momentos de pura felicidad, de euforia y de éxito, y de instantes de profunda tristeza, de desilusión y de vulnerabilidad. Lo verdaderamente importante no es evitar esos momentos difíciles, sino cómo navegamos esas aguas turbulentas, cómo nos permitimos sentir, cómo sanamos nuestras heridas y sobre todo, cómo encontramos la fuerza interior para seguir adelante, para levantarnos y para continuar construyendo nuestro camino. Y si hay algo que podemos aprender de este episodio, algo que podemos llevar con nosotros, es la importancia fundamental de la empatía, de la comprensión y del respeto hacia la privacidad de los demás independientemente de su fama, de su estatus o de la atención pública que reciban. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta historia, una historia que nos ha permitido asomarnos a la humanidad de una de las actrices más queridas de Turquía. Espero sinceramente que les haya parecido tan fascinante, tan conmovedora y tan reveladora como a mí. Hemos desentrañado, en la medida de lo posible y con el debido respeto, los matices de un evento que, aunque doloroso para ella, también revela la fortaleza, la resiliencia y la profunda humanidad de Demet Özdemir. Recuerden siempre que detrás de cada figura pública, de cada rostro que vemos en la pantalla, hay una persona con sus propias batallas internas, con sus propias alegrías y sus propias emociones complejas. Les agradezco enormemente de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Sus comentarios son siempre muy valiosos para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir buscando y contando estas historias, así que me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas, en la que un momento de aparente felicidad se vio interrumpido por una profunda tristeza? ¿Qué lecciones han aprendido de momentos difíciles o de exposiciones inesperadas? Dejen sus reflexiones, sus experiencias y sus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha tocado la fibra sensible o si simplemente disfrutan de nuestras historias y de la manera en que las abordamos, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es crucial. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con esas personas a las que creen que les podría interesar o beneficiar esta reflexión, para que más personas puedan conocer estas historias y aprender de ellas. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos en el canal, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Ustedes son el verdadero motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que estoy segura, les robará el aliento y les dejará pensando. Hasta pronto.